Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Al día siguiente en la oficina, por la tarde el equipo 1 se reunió con otro equipo porque parecía que se avecinaba un gran proyecto, pero Ken, que no tenía ningún papel en la reunión, no necesitó asistir. Además, le habían asignado trabajo mientras todos los demás estaban en la reunión. Ahora la mayoría se dirigía a la sala de reuniones con sus portátiles, ya que la reunión comenzaría en cuestión de minutos. Estaré fuera unas 2 horas. ¿Quién, por favor, termina la tarea que te asigné? Sí, respondió. Tras la salida de sus 2 colegas de mayor antigüedad, solo ella y el jefe de departamento permanecieron en la sala. Se acercó a su escritorio y le puso un juego de llaves y unas carpetas de documentos y le asignó algunas tareas adicionales a las que debería encargarse. Ken, tengo una pequeña tarea para ti. ¿Puedes hacerla por mí? ¿Qué es? Ken levantó la vista y se encontró con la mirada de su supervisora, que lucía un hermoso cabello ondulado, pero no había nada amenazante en ella. Su expresión era normal, su comportamiento era agradable. Bueno, probablemente no había nada de qué preocuparse. La gente no podía estar buscando problemas todo el tiempo, ¿verdad? Cuando termines tu trabajo, guarda estas carpetas en el archivo. Deben estar organizadas por año. ¿Eso es todo?, preguntó. Sí, eso es todo lo que necesito. Eres la única que no necesita asistir a la reunión, así que te dejo este trabajo a ti. Tomó las llaves, recogió las carpetas y se preparó para llevarlas a un lugar donde nunca había estado. Solo necesitaba averiguar en qué piso estaba. Tomó el ascensor de cristal hasta la planta de archivos, que estaba completamente vacía. No se usaba como espacio de trabajo, solo como almacén. Una vez que lo encontró, abrió la puerta y colgó la llave en el gancho de afuera. Al entrar lentamente, sintió de inmediato que se le aceleraba el corazón. Su respiración se volvió irregular y le temblaban las manos mientras el sudor empezaba a formarse en sus palmas. La habitación era estrecha y profunda. No era grande, pero estaba repleta de archivos, material de oficina, desde la entrada hasta la pared más alejada. Solo quedaba un pequeño sendero en el centro para caminar. Presionó el interruptor de la luz, pero no pasó nada. A pesar de la inquietante sensación que le invadía, Ken se mordió el labio y se obligó a avanzar. Recorrió la habitación con la mirada, buscando el armario adecuado. Una vez que lo encontró, metió los archivos a toda prisa, moviendo las manos frenéticamente. Justo cuando terminó, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El sonido de una llave girando en la cerradura resonó desde afuera. Espera, ¿quién anda ahí afuera? Todavía estoy dentro. Ken se sobresaltó y corrió hacia la puerta, llamando a quien quiera que estuviera afuera. Pero en la oscuridad tropezó con algo y cayó al suelo. Con las manos temblorosas buscó a tientas su teléfono mientras seguía gritando. ¿Quién está afuera? Estoy aquí. No cierres la puerta. Gritó, pero no había señales de que alguien volviera a abrir la puerta. El pánico lo invadió mientras buscaba frenéticamente su teléfono, que se le había escapado de las manos. Al mismo tiempo, un recuerdo enterrado resurgió, un auto cayendo por un precipicio. El miedo, el dolor, el peso aplastando su corazón. Todavía podía recordarlo todo, todo lo que pasó en esa aterradora noche. Ella había gritado llamando a su padre, atrapada entre los escombros, incapaz de moverse. El recuerdo fue tan vivido que se le llenaron los ojos de lágrimas y en ese instante se dio cuenta de que estaba en peligro otra vez. ¡Ayuda!, gritó. Dentro, ella estaba en pánico. Afuera, alguien disfrutaba del espectáculo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.